de deportes en apoyo precisamente para luchar contra la desnutrición infantil. Se va a correr aquí en la Ciudad de México la carrera IOS. El 13 de agosto, la segunda sección del Bosque de Chapultepec recibirá la cuarta edición de la carrera IOS Offices en apoyo a la desnutrición infantil. Todas nuestras carreras son a beneficio de una causa local que tenga un impacto en los niños de México. Es una carrera muy padre, muy bonita, muy familiar. Los invito en verdad a que quieran participar. El deporte a todos nos mejora nuestra calidad de vida, nos regula. La carrera constará de 2 rutas, 5 y 10 kilómetros, donde esta carrera, más que buscar un ganador, busca por medio del deporte ayudar a fundaciones que más lo necesiten, como la Fundación CMR, la cual se encarga de combatir la desnutrición infantil, además de promover la convivencia familiar. La desnutrición infantil es un problema muy grave porque los pequeñitos de 0 a 6 años que tienen esta situación no pueden desarrollarse físicamente y esto les trae secuelas de por vida. La carrera se realizará el 13 de agosto a las 7:30 de la mañana y el costo de inscripción es de 300 pesos y contará con paquetes familiares de 800 pesos. También la carrera se realizará en Monterrey y Guadalajara. Con imágenes de Sergio Villanueva, Vianey Zárate, 21 Noticias. El Barcelona logró convencer a Leo Messi y ambas partes llegaron a un acuerdo para firmar una extensión de contrato del argentino hasta el 2021. Tras varios meses de negociación, el Club Barcelona y Lionel Messi llegaron a un acuerdo para realizar una extensión de contrato del argentino con el cuadro culé hasta el año 2021. El club culé celebró en redes sociales el acuerdo con el astro argentino, frenando así rumores que colocaban a Leo en equipos de la Premier League, Alemania y Francia. El delantero argentino Lionel Messi y el Fútbol Club Barcelona llegaron a un acuerdo después de varios meses de negociaciones para que el 10 permanezca en el club culé hasta el 30 de junio del 2021. Messi llegó al conjunto azulgrana procedente de la cantera de Newell's Old Boys en el 2000, cuando solo tenía 13 años, y tras pasar por las diferentes categorías de la Masía, debutó de manera oficial en el primer equipo en el 2005. El argentino podría defender la casaca blaugrana por 17 temporadas con esta renovación. Vianey Zárate, 21 Noticias. Ahí está, buenas noticias para él, apenas hace unos días se casó, ¿no? Fue la crema innata. El viernes, ¿no? Fue la crema innata del mundo futbolístico, ahí anduvieron todos, ¿no? Bailando, Shakira con Piqué, bailando, y bueno, pues hasta el 2021 la cláusula de rescisión, que te decía, por 300 millones de euros, está asegurándole su carrera en el Barcelona y después regresar a Argentina.